Ok. Hola, mi nombre es Renata Cuña, este es el entregable 23B y voy a estar hablando un poco sobre Power Query y la limpieza y transformación que tuvimos los datos. Primeramente, Power Query es una herramienta que nos ayuda a extraer, cargar y facilitar la carga o el manejo de la información. Y esta se usa cuando tenemos bases de datos e información demasiado grande para Excel. Entonces, nosotros lo que usamos es Power Query. Primeramente, ¿cómo y cuáles son las funciones de Power Query? Como había mencionado, como mencioné, es conectar datos de diversas fuentes, organizar los datos para una fácil transformación de ellos, crear conectores entre tablas y, como dije, facilitar la limpieza de los datos. Entonces, primeramente, ¿cómo se carga una base de datos a Power Query? Nosotros ya tenemos aquí la de nuestro reto, pero lo que se hace es obtener datos. Más bien, te vas al apartado de datos en Excel, obtener datos, y ya de aquí seleccionas desde dónde quieres agarrar tu información, ya sea desde un libro, desde un texto. Entonces, hay varios lugares o más bien, sí, de varios lugares tú puedes extraer tu información, ya sea de una nueva base de datos, también se puede desde el mismo Internet, desde otro Microsoft Query, desde una tabla. Entonces, ya seleccionando esto, nosotros escogemos desde un libro, seleccionamos el libro que queremos importar a Power Query y automáticamente Excel te lo importa. Ya nosotros habíamos cargado nuestra base de datos de Caritas Monterrey y ya para abrirla simplemente es igual datos, consultas y conexiones, y aquí nos van a aparecer todas las conexiones y pues tablas de datos que tenemos en Power Query. Para abrirla simplemente es botón derecho y ya sea en editar. Se selecciona editar. Y te abre automáticamente Power Query. En Power Query también nosotros tenemos un panel de control o un Query Settings, que es básicamente un panel de control donde cada vez que se realiza una acción o una modificación, tenemos nuestro historial de actividad en este caso. Entonces, esto es muy útil ya que ya sea cualquier acción que queramos eliminar, simplemente la eliminamos sin tener que deshacer acciones anteriores. Y bueno, nosotros para limpiar los datos de nuestra base de datos, pues primeramente lo que se hizo fue, hay muchas maneras de limpiar una base de datos. Bueno, primeramente te voy a explicar cómo son las variables o cómo se puede primeramente cambiar la variable o el tipo de variable de nuestra base de datos, que es lo primero que se realizó. Simplemente seleccionamos este cuadrito y ya escogemos cómo queremos que sea o qué tipo de variable queremos que sea nuestra, nuestra columna, ya sea en hora, fecha, tenemos acá en número, número decimal, etcétera. Entonces ya con eso pues ya tenemos más bien definidas y bien definidas qué tipo de variables tenemos. Lo otro que podemos hacer aquí en Power Query es, ¿cómo se dice? Es en transformar. Y aquí es más sencillo de, por ejemplo, reemplazar en los tipos de valores de las columnas. Entonces ya en vez de seleccionar una por una, simplemente seleccionamos las columnas que queramos y escogemos el tipo de datos, que es una manera más sencilla y más rápida de transformar el tipo de variable. También podemos reemplazar los valores. Ahorita que me cargue. Entonces simplemente seleccionamos la columna que queramos, el valor que queremos buscar y al que queremos reemplazar. Por ejemplo, si nosotros queremos reemplazar el 100 por 101, simplemente escribimos aquí 101, aceptar y se cambia el valor. Por ejemplo, es muy útil cuando tenemos una columna con varios datos incorrectos o una columna con un dato con un nombre que no queremos, simplemente seleccionamos columna, reemplazamos valores y escribimos el valor que queremos reemplazar y el valor nuevo o el dato nuevo. Lo siguiente que podemos hacer en Power Query es en cada columna, clic derecho, transformar, y aquí podemos escoger cómo queremos que se visualicen los datos, ya sea en mayúsculas, minúsculas, si queremos recortarlos, si queremos limpiarlos, la longitud de una columna, etc. Al mismo tiempo, en Power Query, lo que nosotros podemos hacer es en agregar columna, columna personalizada, y ya en esta columna creamos una fórmula, nosotros en nuestro retro creamos una fórmula en la cual añadimos una columna que es institución 2, la reemplazamos por ciudad y ya tenemos el nombre de ciudad nueva.
Entonces, en esto simplemente agregamos fórmulas de Power Query con las cuales pudimos que sea más sencillo limpiar toda la base de datos en vez de generar columna por columna. Simplemente agregamos la fórmula y se crea una nueva columna. Entonces ya con esto es posible cambiar todas las variables antiguas a variables nuevas en el mismo archivo. También algo que nos ayuda Power Query es, por ejemplo, si tú descargas un archivo de una computadora a otra computadora y la abres en la nueva computadora, muy seguido y muy frecuentemente el origen de los datos está incorrecto. Por lo tanto, para cambiar el origen de la información de las bases de datos que tenemos en nuestra propia computadora, simplemente picamos configuración de origen de datos y cambiar origen. Y aquí ya seleccionas de dónde proviene la información que quieres tener en tu Power Query.